Ahora sí yo le invito a que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por este nuevo año. Gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu en nosotros, Padre. Gracias por tu palabra que es verdad, soberano Dios. Gracias porque hoy nos sentimos como un remanente escogido, Señor, por tu misericordia. Nos has regalado, Señor, tus grandísimas, como dice 2 de Pedro 1, 4 y 5, y preciosas promesas, Señor, gracias. Gracias por este ministerio, gracias por cada familia aquí representada. Gracias porque tú eres el Dios que cada día nos corrige, nos enseñas. Y gracias porque tú mismo nos dices o nos das el consejo divino de no acordarnos de las cosas pasadas, ni traer a memoria las cosas antiguas, porque tú haces todo nuevo, Señor. Gracias por el año que pasó y este nuevo año que es más glorioso. Tu palabra dice que vamos de gloria en gloria. Y este año, Señor, iremos a una gloria mayor. Lo material y lo natural, Señor, gracias porque desde la óptica espiritual le haremos frente en Cristo. Gracias, soberano Dios, porque hoy podemos descansar en ti, deleitarnos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, soberano Rey. Recibe hoy todo honor y toda gloria. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 4, verso 21 al 30. Los días miércoles se ha destinado para los estudios bíblicos y hemos estado hablando de la oración. Juan capítulo 21, vamos a leer hasta el verso 30. Yo les decía el miércoles pasado que para hablar de la oración teníamos que enlazar 4 temas más para que se nos aclare el concepto de la oración. ¿Cuáles son los temas que tenemos que enlazar? El primero es renovando mi entendimiento o renovando mi mente en Cristo. Si yo no soy un cristiano renovado, un ministro, un líder renovado, no puedo entender el concepto claro de la oración. Lo segundo que veíamos era la palabra de la cruz. ¿Por qué la palabra de la cruz? Porque el Señor hace 2010 años hubo un sacrificio y poco se sabe del sacrificio. Ahí en ese sacrificio hace 2010 años unas cosas fueron anuladas, unas cosas fueron quitadas por el Señor, unas cosas fueron cumplidas y otras fueron renovadas, otras fueron transformadas, otras fueron cambiadas. La oración cambió hace 2010 años. No podemos seguir orando con el método antiguo. Por eso la oración para los cristianos se nos volvió un martirio, una carga estresante, esas jornadas largas y esas sesiones de oración que terminaba uno bravo, porque estábamos orando de acuerdo al modelo antiguo, de acuerdo al antiguo pacto. Lo tercero que tenemos que enlazar, primero, renovar mi entendimiento, mi mente en Cristo. Segundo, la palabra de la cruz. Tercero, saber que hay un antiguo pacto y un nuevo ¿qué? Pacto. O tiene que saberlo todo cristiano. Entonces en el antiguo pacto se oraba de una manera, pero en el nuevo pacto que fue después de la cruz se ora de otra manera. No podemos mezclarla. Usted se va a dar cuenta. El Señor lo dijo en Marcos 2:21, en Lucas 5:36 al 39, que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni un vestido nuevo o un pedazo de paño nuevo se puede pegar a un vestido viejo. No armoniza el nuevo pacto en Cristo con el antiguo pacto con Moisés en el monte Sinaí. No armoniza. Por eso Hebreos 8:6 dice que el nuevo pacto es mejor. Y lo cuarto que teníamos que enlazar ahí fue otro temita que lo dejamos a medias y que no hemos terminado, que se titula Toda la verdad. Toda la verdad. Porque en Juan 16:13 dijo el Señor, le dice, pero yo me voy a ir y les voy a enviar el Espíritu de verdad para que los guíe a toda la
verdad. Entonces hay que hablar toda la verdad de la oración. Tendríamos que tomar la oración desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces usted mira cómo oraban estos hombres en el Antiguo Testamento y cómo oraba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y cómo oraban los discípulos antes de que Cristo fuera a la cruz. Y seguir leyendo y cómo oraba la iglesia primitiva en el Nuevo Pacto. ¿Por qué oraba la iglesia? ¿Por qué oraban los cristianos del primer siglo? Que hay un modelo genuino de iglesia. Para mí el modelo genuino de iglesia está en Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que no sabía sino predicar ¿a quién? A Cristo. Una iglesia unida, una iglesia que se amaba. Una iglesia que no lloraba por nada, hermano. Una iglesia que si tenían que morir por la causa de Cristo, morían. Una iglesia que dejaban que los quemaran vivos. Les quitaban sus bienes, los tiraban a los leones, los mataban ahogados, los tiraban a la cárcel. Y hermanos gozosos, felices porque tenían a Cristo. Decía Hebreos 11, poniendo la mirada en el galardón, no en las cosas de acá. Hay un modelo muy poderoso de iglesia. Entonces, para poder entender bien el significado de la oración, yo le voy a, antes de leer Juan 4, 21 al 30, todo esto le va a aparecer en el estudio. Bueno, voy a leer el significado de la oración. La oración es una relación cordial, es un diálogo, es una conversación entre el hombre y Dios, de hijo a padre, que se puede hacer en todo tiempo. Pero hay un significado más sencillo pero bien profundo. Orar es hablar con Dios en fe. Es hablar con Dios en fe. O sea, es hablar con Dios creyendo. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Si tú no vas a orar con fe, no ore. Vaya a ver a el man es Germán. Se lo voy a decir bíblicamente que es más pecado orar sin fe que sentarse a ver su novela. Romanos capítulo 14. Bíblicamente lo voy a demostrar. Y lo voy a anotar por aquí porque esto no lo tenía. Versículo 23. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come, aquí está tratando algo de comida, pero va en la fe. Y cuando habla de comida habla de natural, de lo natural y de lo espiritual. Y usted sabe que la oración es espiritual. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? ¿Quién lo está leyendo? ¿Dice la escritura o no? Todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Porque uno va a poner a orar una hora y después de la hora va a decir, yo no creo que Dios me oyó. Porque ese es el clásico de nosotros. Dios no me oye. Dios no me escucha. Dios no me responde. A mí me gustaría escuchar hermanos orar así. Seguro que yo soy capaz de darle 2 correazos. Así se enojen. O pegarles con la Biblia en la cabeza. ¿De orar así? Porque ese es el clásico. Así ora la gente. ¿Y por qué ora así? Por una guapanela. ¿Seguro? Dios no me oye. ¿Cuántos años lleva usted en el evangelio? 20 años. Oye, si la escritura dice en Mateo 6:5 que Dios, o 6 del 5 al 8 dice que antes de que nosotros hablemos, Dios ya conoce ¿qué? Nuestras necesidades. Quiere decir que así no oremos, Dios ya sabe que tú y yo tenemos necesidades. Ah, que lo obvio es orar. Claro, eso lo vamos a mirar. Entonces, orar es hablar con Dios, pero en fe. La oración tiene 4 propósitos fundamentales. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy para no irnos en blanco. Ya la otra semana usted tiene las copias y no vamos a necesitar tocar este tema. Yo lo voy a decir rápido, no lo vaya a anotar si quiere lo que pueda, pero ahí va a estar en el material. El primer propósito fundamental de la oración es adorar a Dios y agradecerle por todas sus bendiciones dadas en Cristo. Ese es el propósito fundamental.
¿Para qué hemos cogido la oración? Para pedir. Usted mire y vea, por eso es un martirio la oración. Para pedir. Y pedir cosas que no son de Dios, que no son la voluntad de Dios, que no es en el orden de Dios y que no es en el tiempo de Dios. Y en la oración nos estresamos. Y nos cargamos y nos enojamos. Dios, es que yo no veo. Y hermanos, si algo nos está matando la incredulidad. La incredulidad. La tenemos camuflada y disfrazada de no creer en lo que dice las Escrituras y en el obrar de Dios y en el proceso de Dios aún de nuestra familia. ¿Cuántas madres oran por sus hijos pero enojadas con Dios porque todavía no es el tiempo de Dios para Él traerlos a la iglesia? Y se enojan, es que Dios no me oye, pero yo sigo insistiendo. Y cogen modelos antiguos. Ojo, hablar de la oración quiere decir hablar de un antiguo pacto y un nuevo ¿qué? Pacto. Una palabra de la cruz, un sacrificio. Todo, si quiere anótelo, eso está siendo grabado, todo, y no le da miedo, no, a mí me da miedo hacer un show hoy, hacerle show a usted sí me da miedo, ahora juego, eso hoy me da miedo, pero enseñarle la palabra me da pasión, me da amor, es un privilegio, todo, haga cuenta que está en la cruz, antiguo pacto, nuevo pacto. Todo lo que está antes de la cruz pertenece. O sea que si tú coges la oración, en este tema está todo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro pertenece al nuevo pacto o al antiguo. Hace 2010 años Jesucristo dijo, muchachos, yo ya cumplí el Padre Nuestro, ya no van a orar así. Venga, yo le enseño a orar de otra manera. Y entonces uno coge oraciones en los evangelios, modelos de oraciones, por ejemplo, la clásica oración de Mateo 7:7. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide y recibe, y el que llama le llega, y el que toca se le abre. Y a ver pues, no, porque la gente está amargada, porque está pidiendo cosas que no le van a llegar. Porque se nos olvida que en el nuevo pacto, esta oración pertenece al antiguo pacto porque eso fue antes de la cruz. Mateo 7:7. Esto es un poquito profundo, pero tengo que decírselo. Primera de Juan 5:14. Nuevo pacto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su, Él nos, conforme a su. Santiago 4:2-3. Pedí, nuevo pacto, pedí y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros. Romanos 8:26, nuevo pacto. El Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad porque no sabemos pedir ¿cómo? En el nuevo pacto nos dice, ustedes no saben orar. Pero para eso está el consejo divino. Entonces, por eso tiempo atrás estuvimos hablando de la palabra de la cruz y de otras cositas para poder entender bien la oración. E igual en este estudio se le explica con textos bíblicos, que es antiguo pacto y nuevo pacto. Nosotros hemos caminado como Pedro en Mateo 17, del 1 al 6. Usted sabe cómo caminó Pedro en Mateo 17, del 1 al 6, revolvió todo. Señor, revolvamos eso, revolvamos la Biblia con lo mismo. Eso es palabra de Dios y Dios tuvo que decirle, Pedro, cállese. Hablando del Cristo glorificado y resucitado, es mi hijo amado. ¿A él qué? Porque Pedro no sabía lo que decía. Entonces hemos andado y hemos revuelto todo ese zambumbe, antiguo pacto, nuevo pacto, la ley, la gracia, las dispensaciones, el diablo, Cristo, Dios, Satanás, las promesas. Y es un revoltijo. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Señor? Me llegó un texto poderoso. Además, ¿el reino de los cielos es semejante a un tesoro? Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto, o sea, escritor entendido, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro
cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13, 51 y 52, léalo y lo anota, lo estudia en la casa. Pues vamos a leer ahora y no. Eso estamos haciendo. ¿Cuáles son las cosas viejas? ¿Y cuáles son las cosas qué? Nuevas. Primer propósito fundamental de la oración es adorar a Dios y agradecerle por todas sus bendiciones dadas en Cristo. Segundo propósito de la oración, conocer la voluntad de Dios para hacerla. Para eso es que se ora. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi familia o para mi familia? Y solo los que están renovados en Cristo conocen la voluntad de Dios. Los demás andan confundidos. ¿Por qué dice eso? Yo no lo digo, lo dice Romanos 12:2. Bueno, 12:1 y 2. Ahorita lo miramos, yo solamente le estoy dando un panorama. Ahora lo miramos. Va a leer un texto de cada punto, aunque hay como 5 textos, pero leeremos uno solo. Tercer propósito de la oración, sintonizarnos con el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que hace la oración. Nos sintoniza, nos pone en armonía para caminar conforme al propósito de Dios. Y cuarto, propósito de la oración, para manifestar a Dios mis peticiones con la conciencia que Él las conoce antes que salgan de mí. Para eso es la oración. Para decirle, Señor, estas son mis peticiones, pero ¿con qué conciencia? Dios ya lo sabe todo. Dios ya conoce antes de que salga de mi boca. Y entonces miraremos cada uno de estos puntos, ahora sí en Juan capítulo 4, verso 21 al 30. Yo no le puedo dejar a medias si estamos hablando de un equilibrio, de un balance, de un Cristo vivo y resucitado, de un antiguo pacto y un nuevo pacto. Yo no le puedo dejar a medias. Hay textos que nos afirman, que nos aclaran lo que tiene que ver con este estudio, este concepto de la oración. Juan capítulo 4, verso 21 al 30. Vamos a leerle, ahora que el Señor le dijo a la mujer samaritana que venía un cambio en la adoración, en la oración, en la intimidad, en la relación con Dios. Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoréis al Padre. Y eso fue en la hora del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Cristo. 22. Vosotros adoráis lo que ¿qué? No sabéis. El pueblo judío se volvió un pueblo súper religioso. Y entonces ellos subían a Jerusalén todos los años, al monte de Sión, a esa montaña, a adorar a Dios. Ellos adoraban el templo. Ustedes se acuerdan en Juan capítulo 2, Señor, mira el templo. Ellos adoraban los atuendos, ellos adoraban los ritos, el ritualismo, ellos adoraban todos esos elementos y esas ceremonias judías o judaicas. Y el Señor se les aparece y les dice, ustedes adoran lo que no saben. Hoy en día se adoran los templos materiales. Hoy en día se adoran los predicadores. Hay gente que no sabe ni lo que adora. Romanos 1:25 dice, amaste más la mentira que la verdad, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy se adora la batería, se adora el piano, el sonido, se adora a todo menos lo que se debe de adorar, que es a quién, a Cristo. Mujer, créeme que esa hora viene. Y eso fue en la cruz. Y le dice a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Está hablando del mismo Cristo. Mas la hora viene. Y ahora es. Porque Él estaba trayendo cambios. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué?
En espíritu y en qué? Y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Que le adoren. ¿Qué está buscando Dios? ¿Adoradores en qué? ¿En lo natural o en el cuerpo? ¿O adoradores en espíritu y en qué? Y en verdad. Un adorador en espíritu es un adorador, un hombre espiritual. Y en verdad es el que está en Cristo y en la palabra. Son los adoradores. Y usted sabe que la oración es parte de la adoración. ¿Cuál es el primer propósito de la oración? Adorar a Dios. Si tú vas a orar, es para adorar a Dios. Si yo voy a orar, es para adorar a Dios y darle gracias. Ahora lo vamos a mirar. Si usted va a mirar la oración modelo en el antiguo pacto, no es así, y no es llorar. Si usted mira la oración en el nuevo pacto, no es sino dar gracias a Dios siempre, por todo, aún por lo malo que nos pasa. Aún por lo malo que nos hagan hay que darle gracias a Dios. Y eso no es masoquismo, eso es sabiduría y eso es entendimiento, porque aunque lo malo que me hagan, Dios lo convierte en bueno. Lo malo que me pase, Dios lo convierte en bueno. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Todo, entonces, hay que darle gracias y se lo va a mostrar por las escrituras. O se lo adelanto, Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18 dice, orad a Dios por todo. O da gracias a Dios, más bien dice, por todo. Por todo. Por todo. Se cayó el niño de la cuna, dele gracias a Dios. Enseñanza. Papá y mamá descuidados. Pero como todo lo vemos desde lo natural uno lo ve todo en crisis. Todo es malo. Se murió mi mamá, ¿cuántos años tenía? 100. ¿Qué enfermedades? Pero yo la quería viva. No, ya se murió. Dele gracias a Dios. A usted como no le murió la suya, ya se me murió. La que me crió, sí. Yo sé qué es eso. Tener ese cuerpo y decirle, Señor, gracias. Y no le cuento más porque usted llora. Yo no lloro, pero usted de pronto llora. O el que esté en el alma. Porque yo fui responsable de muchos dolores de cabeza. Sigamos. 24. Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que a Dios se le adora en espíritu, y como le adoran en espíritu se le puede adorar y orar y exaltar a cualquier hora del día. Yo sé que por eso a mí me cuestionan que ya no abre a las 3, que ya no abre a las 5, que ya, ¿para qué? Vení yo a matarme aquí a pedir una nevera a las 5 de la mañana con una hermanita. ¿Para qué? O venir a hacerle culto al diablo yo aquí 3 horas. Yo lo voy a mostrar por las escrituras que en el nuevo pacto se ora siempre. Siempre. 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. Dando siempre gracias al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. 5:18. Sigamos. 25, le dijo a la mujer, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Cuánto creen que Él ya vino? ¿Cuánto creen que el Señor está en nosotros? Está declarando. El Señor está aclarando. El Señor está explicando todas las ¿qué? Cosas. Pero cuando hablamos de oración, la gente se va a estudiar a Moisés. ¿Cómo oró Moisés? ¿Cómo oró el pueblo de Israel? ¿Cómo oró Nehemías? Lindos hombres de Dios, pero ese modelo antiguo ya pasó. ¿Cómo oraron los apóstoles antes, o los discípulos, porque ni apóstoles eran? Antes de la cruz eran discípulos. Yo le doy una clave, porque se está destapando a Cristo para la iglesia de una manera muy poderosa, y esa es la gloria postrera. Todo llévelo a Cristo, todo. La salvación métala a Cristo. Al diablo métalo a Cristo y verá que queda como su servidor. Métalo a Cristo y verá. En la oración, vaya, pregúntele a Él, porque Él es el que declara todas las cosas. Él las aclara, las explica. Segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Y dice que el Espíritu, 1 de Corintios 2:6 al 14, el Espíritu nos revelará todas las
cosa. Pregúntele a él, Señor, ¿qué pasa con la oración? Pero la gente va a leer a Moisés. Y Moisés oró frente al río Jordán o frente al mar y clamó. Pero pregúntele a Cristo, Señor, ¿cómo se ora? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? La gente baja a la antigüedad, allá al modelo viejo. ¿Y por qué no viene a lo nuevo? Razón tuvo el Señor en decir en Lucas 5:39, ¿le gusta más lo viejo? Pregúntele a él. 26, Jesús le dijo, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Bendito Dios. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué dejó la mujer? ¿Su qué? Aquí hay dos modelos. Aquí está el modelo antiguo y el modelo nuevo. Aquí hay una figura muy poderosa. La mujer está en un pozo y va a sacar ¿qué? Agua. El agua simboliza las escrituras, la palabra, la vida del Espíritu, el nuevo nacimiento, el fluir de Dios, la voluntad de Dios, la guía de Dios, en fin. ¿Cuál era el modelo antiguo de esta mujer? Sacar agua. Tirar ahí la cuerda y con un balde empezar a subirla y tirarlo ¿en dónde? En un cántaro. Y llenar ahí de a poquitos y ir a sacar esa agua a mediodía. Ese pozo representa la ley, el antiguo pacto, el antiguo modelo y el cántaro, la carga que ella tenía que llevar. ¿Su vida había cambiado? No. Llega el Señor y le dice, mujer, yo te voy a dar agua, pero agua de vida. Ya no tiene que sacarla del pozo. Solamente cree y recíbeme. ¿A quién? A mí. ¿Sabe qué dice Lucas 7, 38 y 39? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿correrán qué? ¿Ah? ¿Ríos de qué? ¿De agua qué? Viva. Bueno, no me acuerdo bien si es Lucas o es Juan. Pero usted ya lo sabe que él dijo ese texto, él dijo esa cita, y no que no quiero decirla por decirla. Pero él dijo, el que cree en mí, entonces ahí le está cambiando el modelo a esta mujer. Llévelo a la cruz, en la cruz se cambió el modelo de oración. La oración no se anula en la cruz, la oración es reformada, es cambiada. Ahora yo lo llevo a un texto donde vamos a entender mejor esa parte. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 9. Hebreos 8, 6. Y saltamos al 13. Hebreos 9, 9 al 11. Ya que estamos ahí cerca. Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del Señor Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor ¿qué? Pacto. Establecido sobre mejores. ¿Cuál pacto es mejor, el antiguo o el nuevo? ¿Cómo se ora mejor, en el antiguo o en el nuevo? Porque es que en el antiguo pacto había un modelo de oración. Pida, ore, clame, reprenda, pelee, gane, batalle, luche, haga. Pero en el nuevo pacto es crea, disfrute, adore, sirva por amor, dispóngase, deleítese, dele honra, alégrese, celebre la fiesta. Que es muy diferente. ¿Cuál pacto es mejor, el antiguo o el nuevo? Hermano, y es que no podemos caminar nosotros en un pacto que no nos dieron. ¿Usted se puede imaginar coger un pájaro y meterlo en una pecera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa un pájaro en una pecera? ¿Ah? Se ahoga. O usted coja un pescado y tírelo a volar o métalo en una jaula. O mañana almuerce sopa con tenedor. Uy, me va a tomar este sancocho de gallina con este tenedor. Y esas bobadas que quieren decir, pastor, pues vivir en el antiguo pacto es como meter un pájaro en una pecera, un pez a una jaula o tomar sopa con tenedor. Pero vivir de acuerdo al nuevo pacto en Cristo que nos fue dado hace 2000 de años en la cruz es vivir como pez en el, como ave en el aire y tomándose su sancocho de gallina con todo lo que tiene, con una cuchara bien grande.
Hebreos 8:13. Yo le dije que para hablar de oración en el nuevo pacto hay que hablar de palabra de la cruz, antiguo pacto, nuevo pacto, toda la verdad y renovando el entendimiento. Al decir nuevo, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ¿ha dado por viejo a qué? Al primero, el primero es el antiguo. Y lo que se da por viejo y envejece, ¿está próximo a qué? En mi vida ya desapareció muchas cosas del modelo antiguo, ya desapareció. Por eso cada día en vez de uno estar dando vueltas, uno está más firme. Y yo no vuelvo para atrás, como dice Funky en su canción. Yo no vuelvo para atrás. Hermano, ¿a qué? Si la Biblia dice que vamos de gloria a Él. ¿Vamos en aumento? ¿Voy para atrás a dónde? Pastor, tiras al suelo a pedir la bendición. No. Si yo me tiro al suelo es a dormir o a darle gracias a Dios porque la bendición ya me la dio. Hebreos 9:9 al 11. El antiguo pacto, le estoy hablando del cambio que ocurrió y empezando por ahí por la mujer samaritana. Porque para hablarle de la oración en el nuevo pacto, si no le explico estas cosas, vamos a quedar en el aire. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, el del antiguo pacto. Ya que consiste de comida, de bebidas, de diversas abluciones. La palabra ablución es ceremonias, es ritos. Y ordenanzas acerca de la carne, quiere decir obras del cuerpo, naturales, sacrificar el cuerpo. Impuestas hasta el tiempo de reformar, ¿qué? La palabra reforma es cambiar, es innovar, es mejorar. Hebreos 9:11, pero estando ya presente, ¿quién? ¿Quién está presente? Cristo, sumo sacerdote de los bienes. Los bienes venideros empiezan en el nuevo pacto. Habla de las promesas que son mejores. Y dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho de mano, es decir, no de esta creación. Yo no le voy a tocar en los propósitos de la oración para no afanarnos. Solamente voy en el título y se lo voy a desarrollar de la siguiente manera. La oración. O sea, hay dos modelos de oración, conforme al antiguo pacto y conforme al nuevo pacto. Antiguo pacto es todo lo que se hizo antes de la cruz, antes de la muerte y la resurrección del Señor. No vaya a creer que el nuevo pacto empieza en Mateo 1, Mateo 2, Marcos 2, Marcos 1, Juan no. Hebreos 9, 15 al 17, que lo tengo hasta allá abierto, dice que el nuevo pacto empieza cuando Cristo muere y resucita. Cambiaron las cosas. Mire, por ejemplo, ¿qué se anuló en la cruz? La maldición. Ya la maldición no nos toca. Ya no. Dice que en Cristo son benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra. Ya no hay maldición. Sobre tu vida y la mía no hay sino bendición. La bendición se cambió, no. Se anuló la bendición, no. La bendición fue reformada. En el antiguo pacto la bendición se peleaba y se ganaba. En el nuevo pacto la bendición Cristo la da. Y al que cree y la disfruta, ese es el que la tiene. La oración en el antiguo pacto, ¿cómo se hacía? Se clamaba, se llamaba porque Dios estaba lejos. Y en el nuevo pacto, ¿cómo se hace? Se disfruta a Dios porque ya está adentro. Y las bendiciones están adentro. Ya no se clama, se tiene intimidad con Dios. Comunión con Dios. Hasta en esos detalles, palabras tan sencillas no las sabemos manejar. Yo he escuchado decirle a la iglesia, clame la bendición, clámela. Y suena apasionante y claro que uno se emociona. Clame la bendición, clámala. Bueno, no son conceptos respetables, pero ahora lo leyó la hermana que estaba dirigiendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué? Pues ¿cómo voy a clamar si la bendición está adentro? ¿Cómo voy a clamar si Dios no está allá? ¿Dios está en dónde? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dentro de quién? Dentro de mí.
Entonces, en ese mismo orden, número 1, la oración es en el Espíritu. Ya lo leímos. Vamos a leer Efesios 6:18. Para leerle otros textos. Pastor, es que los mismos versículos ya me los sé. No, si esto es tan amplio. Efesios 6:18. En el antiguo pacto, una sola persona podía entrar a la presencia de Dios. Una sola persona. El sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Una sola persona. Una vez al año. En el nuevo pacto, Primera de Pedro 9 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Hebreos 10:19 al 22 dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma intimidad, a la misma esencia de Dios. Hebreos 4:16 dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna. O sea, para el momento que necesito de Dios. Pero en el modelo antiguo entraba uno solo una vez al año. Ahora todos los que estamos en Cristo estamos en la presencia de Dios. Entonces yo le hago otra vez la pregunta, ¿qué modelo es mejor, el antiguo o el nuevo? En el antiguo usted, no, dejémoslo ahí porque lo demás es burla. Efesios 6:18. Suya no, mía. Pues yo me burlo porque a mí me cogen de... No. Efesios 6:18. Orando en todo ¿qué? ¿Será que se puede orar? Claro, con toda oración. ¿Y qué? ¿Y súplica en qué? ¿En el qué? Y velando en ello con toda ¿qué? ¿Quién dijo qué? Hermano, aquí se aclara la oración y aquí se empieza a aclarar la vigilia. En el tema que yo tengo, se llama cómo tener una vida equilibrada. Yo explico la oración, explico el ayuno y explico la vigilia. Porque aquí habla de una vigilia todos los días. Aquí habla de vigilar en el día. La vigilia no es cada 15 días un viernes de 9 a 12 o cada año en el estadio. Esos son vigilias judías, que los judíos hacían ese tipo de vigilia. La vigilia es en todo tiempo. En el antiguo pacto se oraba a las 3 de la mañana y a las 7 de la noche. En el nuevo pacto se ora las 24 horas. ¿Usted qué me va a decir a mí o yo qué le voy a decir a usted? Que usted vaya a orar esas escaleras y vaya orando para su casa. Pastor, ¿y cómo me voy orando? En el Espíritu y en verdad. Gracias, Padre, es que tú eres bueno, es que tú todo lo tienes bajo control, es que hoy es contigo, hoy es ganado, voy de triunfo en triunfo y no necesita ni siquiera abrir su boca. Es más, en las escrituras yo lo puedo mostrar que el silencio también es oración. Intimidad, después de que usted tenga su vida espiritual conectada al Señor, sus pensamientos enlazados a Él, usted está en intimidad y en comunión con Dios. Si se quiere arrodillar, arrodíllese. Si quiere orar sentado, ore sentado. Si quiere parado, parado. Si quiere caminar en la casa en la noche, hágalo. En la madrugada, hágalo. Pero sepa, mire, dice la escritura, orando en todo ¿qué? Tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando. La palabra velar es mantenernos alerta, vigilar, mirar a ver qué es lo que va a venir a nuestra mente. La vigilia más que cantar un viernes en la noche, pedir nevera y reprender a un diablo vencido. La vigilia espiritual en el nuevo pacto es andar así, en la jugada. ¿Qué es lo que me va a venir a dañar mi vida? ¿Cuáles son los pájaros que me van a meter a la cabeza? Los pájaros son los malos pensamientos. Porque lo que hay que vigilar es la mente. Más porque cada 15 días queda muy duro. Usted puede imaginar que un banco ponga un vigilante cada 15 días 3 horas o 6 horas. ¿Los bancos los vigilan qué? Siempre. Las 24 horas del día. Quiere decir que la vigilia en el nuevo pacto y en Cristo son todos los días las 24 horas del día. ¿Y cómo lo hace el Espíritu? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Y meditarás en este libro de día. Tú puedes tener la palabra aquí. Pero hay hermanas que están ahí. Hermana es hermana, cabe rápido, hágale. La palabra la puedes tener en tu mente. Al Señor lo tienes ahí siempre. Tu boca y la mía no se llenan y no es gratitud.
Yo le puedo asegurar que en la oración en el nuevo pacto no hay quejas o no hay quejabanza. No la hay. Que uno llora a veces, claro, pero uno llora como el Señor un rato y después supérelo. Pero en el antiguo modelo, uno quejándose, renegando, es que Dios, yo no sé, el hermano, el pastor, los hermanos, la iglesia, ¿quién? Hay gente brava conmigo porque yo ya no les paro bolas. Hay gente con 100 años en el evangelio y que el pastor no me quiere. No, después de que lo quiera Cristo, a mí no me han mandado a... Cuando el Señor me diga, como le dijo, a mí este texto me ha ayudado mucho. Cuando Marta y María le dijeron, Señor, Señor, se va a morir su amigo, es lo que muera. ¿Lo dejó morir o no lo dejó morir? ¿A quién dejó morir? A Lázaro. Pero a los 4 días le cayó a resucitar. Y hay gente que va en el segundo día, faltan 2 más. Después los vamos a resucitar. Hermano, en el antiguo pacto, orando uno no echa la culpa al diablo, a Dios, a los espíritus, a la mamá, al papá, al novio, a la novia. Pero cuando tú vienes al nuevo pacto, ¿qué es mejor? Uno se hace responsable de sus errores y de sus cosas y le hace frente. Propósito. Hay gente que utiliza, yo estoy en una iglesia predicando y cada uno tiene su eslogan, A mí está marcada la palabra transición. Y yo no le pongo eslogan ni moño. Año de la transición. Ah, no, porque unos dicen es de la multiplicación, de la abundancia, de lo amplio, de lo ancho, del ensanchamiento de... Para mí es el año como de la renovación. Uno tiene que renovarse, de transicionar, que nos saquen de la ley, de la religiosidad y nos metan al Cristo que vivo. Consejo divino, pregúntele a Cristo. La mujer samaritana le dijo, mujer, ¿y tú qué? Y el Señor le dijo, cuando yo venga le aclararé todas. Así que usted tiene toda la libertad de hacerlo. Entonces quiero cerrar con 1 Corintios 14:15. La oración es en el espíritu y es con entendimiento. Ya le estoy aclarando y en todo tiempo. Todo lo que le estoy diciendo en el material se le va a aclarar. Eso sí quiero exhortarle, como dice Efesios 3 y 4, para que leyendo entendáis cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo, estudiando. Y también saque tiempo para verse su novela. Ojalá pueda haber una, hermano o hermana. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré ¿con qué? Con el Espíritu. Haga un alto. El ser, es que hay que meter otro tema. Somos espíritu, alma y ¿qué? Cuerpo. ¿La oración es en el cuerpo? ¿Sí? ¿Y por qué le metemos al cuerpo? Uno le mete el cuerpo al evangelio que para recibir lo espiritual. Imagine cómo anda uno de al revés. Conceptos que usted ha escuchado. Uy, el pastor Luis se torció. Hermano, cuando uno está derecho, a lo derecho, dijo el Señor en Isaías 5, le llaman torcido. Y a lo torcido derecho. Andar torcidos porque andamos en el espíritu, en alma y cuerpo. Primero lo espiritual, el reino. Así llora el bebé en la cuna. Primero lo espiritual, ¿o no? Pero el evangelio se le metió fue el cuerpo. La oración es en el espíritu o es en el cuerpo. Aguante hambre y filo para que tenga más unción y más bendición. ¿Quién dijo? Si lo dijo Moisés, hágalo. Pero Cristo, ¿a dónde dijo eso? ¿A dónde? Si el ayuno es más que eso lo va a aclarar este año. Es más que eso, es más, depende de usted. Que si tenemos el dinero le sembramos un manual que las meras copias nos cuestan como 10,000 pesos para cada uno. Eso 70 copias. Y ahí está todo explicado. ¿La oración es en el espíritu o es en el cuerpo? Por eso se volvió un martirio la oración. Metiéndolo en el cuerpo, el hombro, ahí La oración es en el alma, es con sentimiento y con pesar y con dolor. ¿O la oración es en qué? El tema del domingo es las 3 clases de hombre. El hombre espiritual, el hombre natural, almático, emocional y el carnal. Para ver cuál de los 3 nos está gobernando. La oración no es física ni es emocional. ¿La oración es qué?
Y si la oración es espiritual, la oración es guiada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, ¿qué es lo primero que va a buscar? ¿Lo emocional y lo físico o lo espiritual? Y entonces, ¿por qué cogemos la oración para lo emocional y para lo físico, menos para lo espiritual? Yo veo gente enferma, Señor, pidiendo lo emocional y lo material, y yo te pido. Pero yo no veo gente pidiendo reino. Yo no veo gente desesperada y apasionada. Yo quiero a Cristo en la oración. Yo quiero el pan de vida. Yo quiero la palabra. Yo quiero sabiduría. Yo quiero revelación, entendimiento. Yo lo quiero a Él, el reino. A nadie. Yo veo gente llorando. Es que la nevera. Es que el trabajo. Es que, hermano, que hemos caminado al revés. Por eso ahora entrar en el orden de Dios, obvio que uno tiene que, obvio, porque es un proceso lento y doloroso, pero vale la pena. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo que penetra hasta partir, ¿qué? ¿A qué le da la palabra? A esta loca, que es el alma. Esta loca alma, que cuando está enferma, lo de Dios lo desecha, o lo confunde o lo maquilla. Pero cuando está gobernada por el hombre espiritual, ahí tiene que estar. Allí tiene que estar. Orar en el Espíritu. Buscar primeramente, ¿qué? Mateo 6:33. Por eso la oración se volvió una amargura. La gente ya le coge miedo a la oración. No, es que yo ir a orar allá. No, es que me dijo que clamara y clamara. Y entre más clame la bendición llega. Claro, uno ya, hermano. Esas jornadas de oración, 5 horas. Y empezaba uno a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias por mi mamá, por mi abuela. Señor, yo te pido, tú sabes las necesidades de la casa, la nevera, mi esposo. Uy, 5 minutos, y yo creía que llevaba aquí 2 horas, pero Señor, tú eres el Dios que acelera el tiempo, tu palabra dice que por causa de lo escogido, el tiempo se acortará. 10 minutos, un martirio. La oración te tiene que volver un deleite, un disfrute en todo momento. Tú puedes orar en todo momento. Eso ya lo vimos hace 15 días. Como en espíritu y en verdad en el nuevo pacto nos hace sino dar gracias. Salir de la quejabanza del modelo antiguo a la alabanza al modelo nuevo. Ensáyelo y verá. Seguro, y no le volvemos la ofrenda esta noche. 4 veces más, como dijo Zaqueo. Versículo 15. Oraré en el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Ese es el equilibrio. Se ora en el espíritu, pero se ora con él. Orar con entendimiento, orar con una mente renovada. Como por ejemplo, una persona renovada ora, dando gracias a Dios. Modelo antiguo. Úngeme, úngeme, úngeme. Y eso, bueno, hay que entre más uno le diga al Señor que lo unja. Modelo nuevo, 2 Corintios 1:20. Dios fue el que nos ungió. ¿Cuántos estamos ungidos? 1 Juan 2:20. Hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción permanece en vosotros. ¿Cuántos creen en la Escritura? Entonces orar, úngeme. ¿Es orar con entendimiento o es orar con Señor, gracias porque en Cristo estoy ungido? Porque tu espíritu está en mí. Y me ha dado el poder, la autoridad para vivir una vida cristiana victoriosa. Es orar con bendíceme, 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 bendíceme y lléname. Señor, gracias porque el que tiene a Cristo, con él tiene todas las bendiciones. Es orar con la mejor aliada a una vida espiritual equilibrada. Efesios 4:23 y 24. La mejor aliada. Efesios 4:23 y 24. A una vida espiritual equilibrada, madura. Es una mente renovada. Hay que orar en el espíritu, pero también hay que orar con y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, lo nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad
Vamos a estar mirando los 5 pasos de la oración en el nuevo pacto. Orar en el Espíritu, orar con entendimiento, orar la palabra de Dios. Usted tiene que orar, hermano, tiene que dejar el Ave María y el Padre Nuestro evangélico. Ore la palabra y para orarla tiene que memorizarla, tiene que estudiarla, tiene que meditar en ella de día y de noche y aún sobre su cama. Usted dirá, pastor, ¿usted por qué sabe cositas de la Biblia, hermano? Yo al lado de mi cama tengo una Biblia, eso se llama, yo tengo la Biblia que prende un botón y me la lee otro por mí. Y ahí con la Biblia, la escritura. Tengo un aparatico que yo hago así y me sale la Biblia. Cuando cualquier tiempo que tengo por ahí perdido, las escrituras. Ahora, yo trato de que sean intimidad. No se vaya a ir a pagar el recibo de la luz mañana con la Biblia. Es que el pastor dijo que la... vaya a gabufile y madrugue. Y después vale a la Biblia en la casa. No, es usted en intimidad. A usted a la gente que le importa que usted lee la Biblia. A mí no me importa que usted diga, uy, pastor, me leí un capítulo. Si la intimidad de la relación, él dice, vengo de ayunar 3 días. Vengo de orar a las 3 de la mañana. Y él dijo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Cierren qué? ¿Ah? La puerta. ¿O no dijo que hay que orar en el secreto? Póngase de pie, démosle gracias a Dios porque son tantas cosas que me demoro y ya hay algunos que me están mirando mal. Orar en el Espíritu. Orar con entendimiento. ¿Orar qué es lo que hay que orar? ¿La qué? La palabra de Dios. 4, orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios oye y responde. Y 5, orar con fe. ¿Con qué? Fe. 5 pasos sencillos de la oración en el nuevo pacto. Señor, hoy te damos gracias. Tú eres Rey, tú eres soberano.